Sean bienvenidos todos ustedes al canal. Hoy les traigo un nuevo video sobre un emulador que puede convertir los juegos clásicos de la Super Nintendo en una calidad HD, como si fueran totalmente remasterizados. Un emulador que podrán utilizarlos incluso en una PC, una tostadora. Podrán jugarlo y podrán jugar todos los títulos que quieran que sean de la Super Nintendo en una buena calidad, especialmente HD. Así que pues empecemos con este video. Adelante. Metzen es un emulador que puede emular los juegos de Super Nintendo, mejorando las texturas a una calidad HD, como si fueras jugando un juego remasterizado. Podrás jugarlo y pues mire la calidad. Comparen esta calidad total de este emulador de Metzen y miren, comparen ustedes mismos la calidad de un juego con un filtro de Metzen, porque eso tiene unos filtros que lo pueden mejorar la calidad a tu juego o cualquier juego a una calidad HD. Le vamos a quitar el filtro. Mira cómo queda. Mira la comparación total con un filtro y sin filtro. Quiero que muestren, miren y puedan ver totalmente cómo puede la comparación un juego de estos con un filtro o sin él. Mira la comparación, realmente es impresionante. Sin él, miren, es mucho la comparación total de un emulador. Mira la comparación, es grande, muy grande, se ve a calidad HD, como si fuera un juego remasterizado. Tiene el video. Mira la comparación total. Entonces esa es la verdadera forma que este emulador es muy impresionante, muy bueno. Me parece un chévere emulador. Si aquí quieren jugar estos juegos de la Super Nintendo con una calidad mucho mayor, aquí tenemos este emulador. Miren la compare. Aquí podemos tener otro jueguito y puedan ver otro juego con esa calidad. Empecemos pues con la configuración de este emulador para que ustedes puedan disfrutar los juegos en alta calidad. Entonces, para empezar, muchachos, empecemos aquí donde podemos cargar los juegos, cargar cualquier partida del juego. Podemos cargar, por ejemplo, este juego y lo cargará, vale. Hay que como cargar los juegos, recargar el juego, o sea, como si fuera a reiniciar el juego. Un reset, como se dicen otros, resetear el juego. Y acá también podemos guardar la partida, cargar la partida. Podemos cargar los juegos recientes que has jugado, vale, y podrás cargarlos aquí directamente. Aquí tenemos el pausa, el reset, como es el resetear el juego. Aquí eso es como recargar, pero aquí es un resetear, pausar. Bueno, no he utilizado esa cosa, no sé, más o menos creo que es el power reset. Bueno, aquí lo que hice, si no he utilizado realmente esto. Aquí podemos aumentar la velocidad. Yo no sé para qué está esto, pero bueno. Si quieren incrementar la velocidad, disminuir la velocidad, máxima velocidad, multiplicar al 300%, 200%. Bueno, esos
conforme a lo que quieran ustedes. Si que les gustaría aumentarlo, pero yo normalmente lo vuelvo normal. Aquí le damos en la región. En la región siempre les recomiendo que la dejen en automático. Pero cuando usted, por ejemplo, va a cargar un juego, el juego puede ser PAL o puede ser automáticamente él la va a reconocer. Mejor dejamos así. Realmente el modo automático. Podemos configurar el audio. Yo siempre lo dejo primario. Siempre lo configuro de primario. Yo nunca lo configuro así. Yo siempre lo configuro así. Yo siempre de algo yo configuro directamente de acá. Vale, yo lo siempre configuro aquí. Siempre lo dejo en modo primario. Pues ustedes si desean cambiarlo, pues aquí le pueden poner controlador, altavoz, de USB, bueno, los audífonos o el parlante, bueno, lo que tengan. Si aumentan la frecuencia a 96.000, eso pues, entre más frecuencia tenga, va a consumir un poco más de recursos del computador, así que pues ya tener una computadora algo más o menos potente. Si quieres aumentar la frecuencia del sonido, ecualizador no lo toquen, no creo que sea recomendable tocarlo si no saben manejar esto. Yo tampoco lo toco, así que pues no lo toco por nada por eso. Aquí otras opciones del control. En el control lo podemos configurar de esta manera, ¿sí? Modo de PlayStation de control de Xbox o de control de Xbox 1, el control 1, control 2, de PlayStation 4, control 1, control 2, y así también con los controles de Super Nintendo. Así yo lo dejo así que pues lo pueden configurar como ustedes quieran. Veamos, aquí lo pueden configurar como quieran. El control si ustedes quieran. Si quieren configurarlo medio por teclado, también pueden configurarlo por medio teclado. Eso es cuestión de ustedes, eso a su gusto, personalmente a su gusto. Eso es cuestión totalmente a su gusto. Ahora, el video yo siempre lo hago automático, ya cosa que ustedes quieren aumentar la escala mucho mayor, pues ustedes pueden aumentar aquí en PAL, bueno, o en estándar, pues necesidad de la pantalla. Ya yo no configuro mucho estas cosas, siempre la dejo más o menos como por default. Siempre es automático, yo siempre lo dejo así. Si quieren aumentar ustedes mismos a esto, eso es decisión de cada uno de ustedes. La otra cosa más, el filtro, muchachos, los filtros. Yo empiezo, los dejo así. Los filtros que yo le pongo, muchachos, vamos a ponernos sin filtro. Mire cómo queda sin filtro. Pero si yo le pongo con el filtro, mire la calidad. Yo siempre aumento la de 2, aumenta un poco más la calidad. A 3 aumenta un poco más la calidad. Y mira cómo van aumentando la calidad. Yo siempre lo dejo en 6. O en esta opción del 4 o el 4. También la calidad muy buena también. Pero siempre, casi siempre lo dejo en esta de acá. Siempre lo dejo en esa calidad, casi siempre. Si deben activar esto deben activarlo, la habilidad integral. Esto le pueden utilizar, eso le deben activar, eso también lo dejo activado. También tienen la opción de activar trucos. Si desean utilizar los trucos, pueden utilizar los trucos también. Pueden utilizar los trucos. Utilizar los trucos. Pueden grabar. No sé cómo grabar, si vean la película. Grabarlo y darle play. Otra opción de, pues también de grabar el sonido, grabar el video. También tiene opción de poder conectarse a un servidor, o sea, de jugar online. Tiene esa opción también un poco de online.
Me parece muy bueno en ese sentido este emulador, que puedes jugar online con otras personas que no sean prácticamente local, pues podrán jugarlo. No lo he probado, pero podemos probarlo. Nada más, esto ya lo dejamos quietecito. Esto es lo que es realmente del emulador de este Fighters. Solamente yo lo hago mucho más de esta calidad porque pues, es la calidad mayor que tiene el juego. El emulador, la mayor calidad mayor. Ya después la 4 es una calidad muy buena, excelente. Pero para mí personalmente la mejor calidad es esta, la mayor calidad. Así que preferencias, preferencias. Es otra cosa que le digo a las preferencias. Esto de las preferencias siempre déjenlo activado. Automáticamente el chequeo de actualizaciones, o sea, que se activan las actualizaciones automáticamente. La actualización del emulador. También las automáticamente la carga de los parches, o sea, de los parches de alta calidad, que mejora las texturas y todo lo que sea para que puedas jugarlo en alta definición. Otra cosa más por aquí, eso lo dejo activado por default, eso viene por default así que así lo dejo activado. Esto también viene por default activado, así que también pues lo dejamos activado. El Focus, esto tampoco no lo manejo yo, eso lo dejo quietecito. Esto sí lo manejo, esto sí. Y si ustedes tienen la carpeta, yo siempre activo esto para los juegos y pues vaya directamente a la carpeta donde tengas tus juegos guardados. Vale. Es el todo sobre el emulador. Todo de la configuración total de este emulador para que ustedes puedan jugarlo en alta calidad. Obviamente si ustedes ya saben el sonido no veo, no me he subido en sonido en audio, aumenta la toda velocidad, o sea, volumen, ¿no? Obviamente es el volumen de esto y ya, es el máximo. Yo siempre lo pongo el máximo. Aquí lo puse pues así, listo muchachos, así lo dejo y espero que les guste este video. Si les gustaron totalmente, no se olviden muchachos, darle like, dejen un comentario y puedan suscribirse al canal para poder que este canal crezca y pueda generar más contenido de este aporte. Puedo mostrar videojuegos de toda clase, juegos retros y juegos modernos. Puedo mostrar algún evento, algo pues parecido para en este canal. Así que no se olviden suscribirse, dar like y compartan si pueden compartir. Pero muchísimas gracias a todos ustedes. Aquí los dejo con algunos juegos en alta definición. Welcome to my party, we're just getting started. A life is a dream or a nightmare scarring. Hand me a drink cause I think I'm going all in. Get me a shrink who can catch me when I'm falling. Cover up my scars, flip the handlebars. Crashing in my car, wake up in a bar. I'll be a superstar, just on my avatar. This world is so bizarre, empty out the reservoir. Yeah, I'm taking 6 shots, yeah, straight to the face. And I wanna get lost, I'm sick of this place. Don't know how to stop when I'm feeling this way. So I'm taking
International Superstar Soccer Deluxe.